Todavía puedo escuchar esas palabras, como si las hubiera dicho hace un minuto y no hace 3 meses. Estaba en la cocina, preparando el mole que tanto les gustaba cuando eran niñas, cuando la voz de Patricia atravesó la puerta entreabierta de la sala. Su tono era frío, cortante, cargado de un rencor que yo jamás sospeché que guardara dentro. Mamá siempre te quiso más, Sofía. A ti te dio todo. Yo solo fui su error, el recordatorio viviente de lo que ella nunca planeó. El cuchillo con el que estaba piciendo cebolla se me cayó de las manos. El sonido del metal contra el azulejo me pareció ensordecedor. Mis piernas temblaron. Tuve que sostenerme del fregadero para no caer ahí mismo, en esa cocina donde había cocinado miles de comidas para mis 2 hijas, creyendo que las amaba por igual, creyendo que había sido una buena madre para ambas. Pero eso no era cierto. Y en el fondo de mi corazón, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que nos da miedo enfrentar, yo lo sabía. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Me llamo Rosa Elena Mendoza de Gutiérrez. Tengo 67 años. Viuda hace 11 y madre de 2 hijas que, hasta ese día en la cocina, yo creía que me amaban de la misma manera. Qué tonta fui, qué ciega, qué egoísta, tal vez. Déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Porque esta historia no comenzó hace 3 meses, cuando escuché esas palabras que me partieron el alma. Comenzó hace 43 años, en una madrugada de julio, cuando descubrí que estaba embarazada de Patricia y el mundo se me vino encima. Tenía 24 años entonces, recién casada con Fernando, apenas 1 año de matrimonio. Vivíamos en un departamentito pequeño en la colonia Narvarte, en Ciudad de México. Fernando trabajaba como contador en una empresa pequeña. Yo era secretaria en una escuela primaria. Ganábamos lo justo. Teníamos planes, sueños, ganas de vivir la vida de recién casados un poco más antes de pensar en hijos. Pero la vida no siempre te pregunta qué planes tienes. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. El olor del café que Fernando había dejado preparado antes de irse al trabajo. El sonido de la radio del vecino de arriba filtrándose por las paredes delgadas. Y yo, sentada en el borde de la cama, sosteniendo esa prueba de embarazo positiva, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas sin poder detenerlas. No eran lágrimas de felicidad, eran lágrimas de miedo, de frustración, de rabia incluso. Porque ese bebé no era parte del plan. Ese bebé era un accidente, un error de cálculo, un fallo del método que usábamos porque no teníamos dinero para algo mejor. Y lo peor, lo que todavía me duele admitir después de tanto tiempo, es que una parte de mí no quería ese bebé. Una parte de mí pensó en no tenerlo, en hacer algo al respecto, pero no lo hice. Claro que no lo hice. Me callé mi descontento, me tragué mi tristeza, y cuando Fernando llegó esa noche del trabajo, le di la noticia con una sonrisa forzada que él nunca supo que era falsa. «Vamos a ser papás», le dije, y él me abrazó tan fuerte, tan feliz, que me sentí como la peor persona del mundo por no compartir su alegría. 9 meses después nació Patricia, una niña hermosa, de ojos grandes y oscuros, con un llanto fuerte que llenaba todo el departamento. Y yo la cargué en mis brazos, la miré, traté de sentir lo que todas las madres dicen que sienten. Ese amor instantáneo, esa conexión profunda, ese instinto maternal que te transforma. Pero no lo sentí. No inmediatamente, al menos. Lo que sentí fue cansancio, abrumamiento,
una especie de resignación pesada que se instaló en mi pecho como una piedra. Claro que la cuidé, claro que le di pecho, que la bañé, que le cambié los pañales, que me desvelé cuando lloraba en las noches. Hice todo lo que una madre debe hacer, pero había una distancia emocional que yo misma no comprendía. Como si estuviera cumpliendo con un rol, representando un papel. Fernando no se dio cuenta. O tal vez sí, pero nunca dijo nada. Él estaba enamorado de esa niña desde el primer segundo. La cargaba con una ternura que a mí me costaba tanto mostrar. Le cantaba, le hacía caras chistosas, se quedaba horas mirándola dormir. Y yo me sentía culpable, tan culpable. Me decía a mí misma que era una mala madre, que había algo roto dentro de mí, que Patricia merecía algo mejor. Los primeros años fueron difíciles. Patricia era una bebé inquieta. Lloraba mucho, dormía poco. Yo estaba exhausta todo el tiempo. Había renunciado a mi trabajo para quedarme en casa con ella, así que también me sentía aislada, sola, atrapada en ese departamento pequeño con una criatura que demandaba toda mi energía sin darme nada a cambio más que más cansancio. Pero lo que vino después, nunca lo imaginé. Cuando Patricia tenía 3 años, quedé embarazada de nuevo. Y esta vez fue diferente, completamente diferente. Este embarazo sí lo habíamos planeado. Fernando y yo habíamos hablado sobre darle un hermanito o hermanita a Patricia. Yo ya me sentía más cómoda en mi rol de madre. Ya había encontrado un ritmo, una rutina. Patricia ya dormía toda la noche, ya hablaba, ya era más independiente. Y cuando vi ese segundo resultado positivo en la prueba de embarazo, lo que sentí fue alegría, verdadera alegría, emoción, ilusión. Recuerdo que salí corriendo del baño con la prueba en la mano, buscando a Fernando que estaba en la sala jugando con Patricia. «Amor, vamos a tener otro bebé», grité, y mi voz sonaba diferente. Sonaba feliz, genuinamente feliz. Y Fernando me abrazó, y Patricia nos abrazó las piernas sin entender qué pasaba. Y yo sentí, por primera vez en años, que todo estaba bien, que esto era lo correcto, que esta vez sí iba a ser la madre que debía ser. El embarazo de Sofía fue como un sueño. Me sentía radiante, llena de energía, emocionada por cada patadita, por cada ecografía. Preparé su cunita con un cariño que no recordaba haber puesto en la de Patricia. Compré ropita nueva, de colores claros, delicada. Fernando me decía que nunca me había visto tan contenta. Y cuando Sofía nació, 7 años después de Patricia, fue como si el mundo entero se iluminara. La vi y la amé inmediatamente, inmediatamente. Ese amor que no había sentido con Patricia me golpeó con una fuerza que casi me asustó. Era como si todos esos sentimientos que no llegaron la primera vez hubieran estado esperando, acumulándose, para explotar en ese momento. Sofía era una bebé tranquila, dulce, que casi no lloraba. Dormía largas siestas. Cuando me miraba con esos ojitos claros, yo sentía que mi corazón se derretía. Le cantaba canciones. La mecía por horas aunque ya estuviera dormida, solo por el placer de tenerla en mis brazos. Le hablaba todo el tiempo, le contaba cosas, le prometía que siempre, siempre, iba a estar ahí para ella. Y ahí fue donde cometí mi error más grande. Porque Patricia lo vio todo. Tenía 7 años, no era tonta. Podía sentir la diferencia en cómo yo trataba a su hermanita, en cómo se me iluminaba la cara cuando cargaba a Sofía, en cómo mi voz se volvía más suave cuando le hablaba a ella, en cómo tenía más paciencia, más ternura, más amor. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Fue un sábado por la tarde. Sofía tenía como 6 meses. Yo estaba en la sala, sentada en el sillón, arrullándola mientras le cantaba una canción de cuna. Fernando había salido a hacer unos mandados, y Patricia estaba en su cuarto, supuestamente jugando. Pero cuando levanté la vista, la vi parada en la entrada de la sala, mirándome. Sus ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los míos, estaban llenos de algo que tardé años en reconocer como lo que era: dolor. «Mamá», me dijo con su vocecita de niña,
¿Tú también me cantabas a mí cuando era bebé? Y yo, sin pensar, sin medir el impacto de mis palabras, le respondí, claro que sí, mi amor. Pero mi tono no fue tan dulce, fue más automático, mecánico, como cuando respondes algo por compromiso. Ella se quedó ahí parada un momento más, mirándome, y luego se dio la vuelta y regresó a su cuarto sin decir nada más. Yo me encogí de hombros y seguí arrullando a Sofía. No le di importancia. No entendí la gravedad de ese momento, pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Los meses pasaron. Sofía crecía hermosa, sonriente, llena de vida. Patricia se volvía cada vez más callada, más retraída. Yo lo atribuía a su personalidad. Es que es tímida, le decía a Fernando cuando él notaba que Patricia casi no nos hablaba durante las cenas familiares. Es su forma de ser. Pero la verdad era otra. Patricia estaba aprendiendo a hacerse invisible. Estaba aprendiendo que su presencia no provocaba en mí la misma reacción que la de su hermana. Estaba aprendiendo a no pedir, a no molestar, a no esperar demasiado de mí. Y yo, ciega y egoísta, no me di cuenta. Cuando Sofía empezó a caminar, a hablar, cada logro suyo era una celebración en nuestra casa. Yo la grababa con la camarita de video que Fernando había comprado. Llamaba a mi mamá, a mis hermanas, a las vecinas para contarles cada nueva palabrita que Sofía decía. Ya dijo mamá, ya dijo agua, mira cómo baila. ¿Y Patricia? Patricia había hecho todo eso también, años antes. Pero yo no tenía videos de sus primeros pasos. No había llamado a nadie para celebrar su primera palabra. Todo eso había sido normal, esperado, nada especial. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, Patricia empezó la primaria siendo una niña callada, obediente, de buenas calificaciones. Nunca daba problemas, nunca se quejaba. Llegaba de la escuela, hacía su tarea, se iba a su cuarto. Era fácil olvidarse de que estaba ahí. Y yo me olvidaba. Dios me perdone, pero me olvidaba. Estaba tan concentrada en Sofía, en sus gracias, en su risa, en sus necesidades, que Patricia se convirtió en un mueble más de la casa. Estaba ahí, cumplía su función, pero no requería mi atención. Fernando sí se daba cuenta. A veces lo escuché hablar con Patricia en las noches, cuando él iba a darle las buenas noches. Escuchaba su voz suave, paciente, preguntándole sobre su día, sus amiguitos, la escuela. Patricia le respondía con monosílabos, pero al menos con él hablaba. Conmigo, casi nada. Y yo pensaba que era normal, que las niñas a veces se ponen difíciles, que era una etapa. Los años pasaron así. Patricia creciendo en silencio, Sofía creciendo rodeada de mi atención, mi cariño, mi devoción. Cuando Patricia tenía 12 años y Sofía 5, Fernando murió. Fue un infarto, fulminante. En su oficina, un martes por la tarde. Ni siquiera le dio tiempo de llamar a una ambulancia. Sus compañeros de trabajo lo encontraron desplomado sobre su escritorio. Tenía apenas 42 años. El mundo se me derrumbó. De la noche a la mañana me encontré viuda, con 2 hijas, sin trabajo desde hacía años, con una pensión que apenas alcanzaba para los gastos básicos. Sofía era muy pequeña. Lloraba por su papá sin entender bien qué significaba que ya no iba a volver. Yo tenía que consolarla, cargarla, explicarle una y otra vez que papá se había ido al cielo, pero que nos seguía cuidando desde allá arriba. Y Patricia. Patricia se encerró en su cuarto y no salió durante días. No lloró delante de mí. No me pidió consuelo. No me preguntó nada. Cuando finalmente salió, era como si hubiera envejecido 10 años de golpe. Tenía la mirada apagada, los hombros caídos, una seriedad que no era normal en una niña de 12 años. «Voy a ayudarte, mamá», fue lo único que me dijo. «Voy a portarme bien, no te voy a dar problemas». Y cumplió. Durante los siguientes años, Patricia fue la hija perfecta. Sacaba puros 10 en la escuela, llegaba directo a casa, no salía con amigos, no pedía nada, ayudaba con las tareas del hogar. Cuidaba de Sofía cuando yo necesitaba salir a hacer trámites o buscar trabajo. Yo debía haber visto que algo estaba mal. Que una niña de 12,
13, 14 años, no debería ser tan responsable, tan madura, tan ausente. Pero me convenía. Me convenía tener una hija que no me diera problemas cuando mi vida ya era suficientemente complicada. Me convenía que Patricia se hiciera cargo de Sofía cuando yo tenía que trabajar turnos dobles limpiando casas para poder pagar las cuentas. Me convenía su invisibilidad. Sofía, por otro lado, era mi luz en medio de la oscuridad. Mi razón para levantarme cada mañana, la niña que me hacía reír, que me abrazaba, que me decía, «Te quiero, mami», 50 veces al día. Con ella sí tenía tiempo, con ella sí tenía paciencia. Cuando llegaba cansada de trabajar, si Sofía me pedía que jugáramos, yo jugaba. Si quería que le leyera un cuento, le leía. Si tenía una función en la escuela, yo movía cielo y tierra para asistir. ¿Y las funciones de Patricia? ¿Las reuniones con sus maestros? ¿Sus graduaciones? Siempre había algo más importante. Siempre había algo que me impedía ir. Trabajo, cansancio, algún pendiente con Sofía. Y Patricia nunca se quejó, nunca me reclamó, solo dejó de invitarme, dejó de decirme cuando tenía eventos en la escuela, dejó de mostrarme sus boletas de calificaciones, dejó de compartir conmigo lo que pasaba en su vida, y yo dejé de preguntar. Lo que escuché después me heló la sangre. Patricia tenía 17 años cuando una vecina me paró en la calle un día. «Señora Rosa», me dijo con voz preocupada, «¿usted sabe que su hija Patricia anda con un muchacho mucho mayor que ella? Lo he visto recogerla varias veces en la esquina». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría encima. «¿Qué?», le pregunté incrédula. «Patricia no sale con nadie. Ella siempre está en la casa, estudiando». La vecina negó con la cabeza. «No, señora. Yo los he visto. Es un hombre de como 30 años. Muy elegante, eso sí, pero demasiado grande para una muchacha de la edad de su hija». Esa tarde esperé a que Patricia llegara de la escuela. Cuando entró por la puerta, la confronté. «¿Es cierto que tienes novio? ¿Un hombre mayor?». Patricia me miró con esos ojos oscuros que ya no reflejaban nada. Ni miedo, ni culpa, ni nada. «Sí», respondió con voz plana. «Se llama Roberto. Tiene 32 años. Es abogado. Me va a ayudar a entrar a la universidad». «¡32 años!», grité. «Patricia, ese hombre es un aprovechado. ¿Qué hace un hombre de esa edad con una niña de 17? «Ya no soy una niña, mamá», me respondió. Y había algo en su tono, algo frío, distante, definitivo. «Y Roberto me trata bien, mejor de lo que nadie en esta casa me ha tratado nunca». Esas palabras me dolieron, pero no tanto como debieron dolerme. «No, mientras vivas en esta casa, vas a obedecer mis reglas», le dije con autoridad que no sentía. «No quiero que vuelvas a ver a ese hombre». Patricia se rió. Fue una risa sin alegría, sin humor, solo amargura. «No te preocupes, mamá, no voy a vivir en esta casa mucho tiempo más». Y cumplió su palabra. 3 meses después de cumplir 18 años, Patricia se fue de la casa. Se fue a vivir con Roberto a un departamento en Polanco. Ya había terminado la preparatoria. Entró a estudiar Derecho en una universidad privada que Roberto le pagó. Yo estaba furiosa, herida. Sentía que mi hija me había traicionado, que me había abandonado. Pero en el fondo, muy en el fondo, también sentí alivio, porque con Patricia fuera de la casa, podía concentrarme completamente en Sofía. Ya no tenía que fingir que me importaban las dos por igual. Ya no tenía que repartir una atención que de todos modos nunca repartí equitativamente. Sofía tenía 11 años entonces, y los siguientes años fueron solo ella y yo. Éramos un equipo, las mejores amigas. Yo la llevaba a sus clases de baile, iba a todas sus competencias, organizaba sus fiestas de cumpleaños, le compraba la ropa que le gustaba, aunque eso significara quedarme sin dinero para mí. Con Sofía viví la maternidad que nunca viví con Patricia, la maternidad que yo había soñado, la conexión, la complicidad, el amor incondicional, y Patricia se convirtió en una extraña. Nos veíamos tal vez una vez cada 2 o 3 meses.
Comidas incómodas en restaurantes donde ella pagaba la cuenta y yo trataba de hacer conversación mientras Sofía jugaba con su teléfono. Patricia me preguntaba cosas superficiales sobre mi vida. Yo le preguntaba sobre la universidad, sobre Roberto, sobre su trabajo, pero nunca hablábamos de nada real. Nunca hablábamos de nada que importara. Cuando Patricia se casó con Roberto, 3 años después, yo asistí a la boda. Por supuesto que asistí. Era mi hija, después de todo. Pero cuando vi a Patricia caminando hacia el altar, radiante en su vestido blanco, del brazo de mi hermano porque ella no quiso que nadie más la llevara, sentí una punzada de algo que no supe identificar en ese momento. Años después comprendí que era culpa y arrepentimiento, y la terrible certeza de que había perdido a esa hija hacía mucho tiempo y ni siquiera me había dado cuenta. La boda fue hermosa. Patricia estaba feliz, pero no me buscó para compartir ese momento. No me pidió que la ayudara a vestirse. No lloró en mi hombro diciendo que me iba a extrañar. Eso lo hizo con la mamá de Roberto. Vi cómo esa mujer abrazaba a mi hija, le acomodaba el velo, le secaba las lágrimas, le decía palabras cariñosas al oído. Y yo estaba ahí, sentada en la primera fila, viéndolo todo, sintiéndome como una invitada más. Sofía tenía 14 años entonces. Estaba en esa edad difícil de la adolescencia, pero conmigo era cariñosa. Todavía me buscaba. Todavía me contaba sus cosas. Todavía me decía, «Te amo, ma», antes de dormirse. Ella era mi razón de ser, mi vida entera. Los años siguieron pasando. Patricia y Roberto tuvieron su primer hijo 2 años después de casarse. Un niño hermoso que llamaron Mateo. Cuando me lo presentaron en el hospital, Patricia me lo puso en los brazos con cuidado. «Es tu nieto, mamá», me dijo, y había algo en su voz. Una esperanza tímida, tal vez. Una invitación a ser parte de su vida de una manera que no habíamos sido antes. Pero yo estaba ocupada. Sofía estaba en medio de sus exámenes finales de la preparatoria. Necesitaba mi apoyo. Necesitaba que yo la ayudara a estudiar, que estuviera ahí para ella. Así que visité a Patricia y a Mateo un par de veces después de que salió del hospital, y luego me distancié. No a propósito. O tal vez sí, no lo sé. Simplemente no hice el esfuerzo de ir más seguido, de llamar para preguntar cómo estaban, de ser la abuela que debía haber sido. Patricia no insistió. Como siempre, no pidió nada, solo se alejó un poco más, y entonces las piezas comenzaron a encajar. Sofía entró a la universidad. Estudió psicología. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una clínica infantil. Era brillante, exitosa, hermosa, mi orgullo, mi alegría, la hija que había hecho todo bien. Patricia, mientras tanto, había tenido 2 hijos más, 2 niñas. Se había convertido en socia de un despacho de abogados importante. Vivía en una casa grande en Coyoacán. Tenía éxito profesional, una familia, dinero. Pero entre ella y yo había un abismo que ninguna de las dos sabía cómo cruzar. Yo seguía visitándola de vez en cuando, cumpleaños de los niños, Navidad, eventos importantes, pero siempre me sentía incómoda en su casa, como si no perteneciera ahí, como si fuera una obligación para ella tenerme presente, y con Sofía. Sofía seguía siendo mi bebé, aunque ya tenía 25 años, aunque ya era una mujer adulta e independiente. Yo la llamaba todos los días. Nos veíamos al menos 2 veces por semana, almorzábamos juntas, íbamos de compras. Ella me contaba todo sobre su trabajo, sus amigas, sus citas con chicos. Era mi mejor amiga, mi confidente, la persona más importante en mi vida. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, en serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete, porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita, y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor, botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario, aunque sea un «Hola desde México» o «Saludos desde Colombia». Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos.
Y entonces llegó ese día, ese maldito día que cambió todo. Fue hace 3 meses, un sábado por la tarde. Sofía había venido a visitarme, como hacía cada fin de semana. Pero ese día también vino Patricia. No sé por qué. Normalmente coordinábamos nuestras visitas para no coincidir. Era más cómodo así. Pero ese día, Patricia llegó con sus 3 hijos. Mateo ya tenía 12 años. Las niñas, 8 y 6. Sofía ya estaba en la sala cuando Patricia tocó la puerta. Vi cómo se tensó cuando la vio. Las dos se saludaron con un beso en la mejilla, formal, distante, como extrañas educadas. Yo me fui a la cocina a preparar algo de comer. Patricia siempre traía algo cuando venía. Pero yo insistía en cocinar también. Era mi manera de sentirme útil, supongo. Decidí hacer mole. El mole que les gustaba cuando eran niñas. Aunque no sabía si Patricia todavía lo recordaba. Los niños estaban jugando en el patio. Desde la cocina podía escuchar sus risas, sus gritos de alegría. Eran buenos niños, educados, cariñosos, pero yo casi no los conocía, y esa verdad me dolía más de lo que quería admitir. Estaba picando cebolla cuando escuché voces en la sala. Patricia y Sofía estaban hablando. No podía distinguir qué decían al principio. Sus voces eran bajas, medidas, pero entonces Patricia levantó la voz, y fue como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Sabes qué, Sofía? Toda mi vida he vivido en tu sombra. Toda mi vida he sido la hija invisible, la que no importaba, la que solo estaba ahí ocupando espacio. El silencio que siguió fue pesado, tenso. Pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Y luego escuché la voz de Sofía, más suave, confundida. Patricia, yo no sabía que te sentías así. Por supuesto que no lo sabías, respondió Patricia con una risa amarga. ¿Cómo ibas a saberlo? Tú creciste siendo la princesa de esta casa, la adorada, la preferida, la que nunca hizo nada malo porque mamá nunca vio tus errores, porque todo lo que hacías era perfecto a sus ojos. Eso no es justo, dijo Sofía, y había dolor en su voz. Yo no pedí nada de eso. Lo sé, respondió Patricia, y ahora su voz sonaba cansada, derrotada. Lo sé, Sofía. Tú no tienes la culpa. Nunca la tuviste. La culpa es mía. Por haber nacido primero. Por haber sido un error. Por haber llegado cuando mamá no me quería. Y entonces dijo esas palabras. Esas palabras que me han perseguido cada noche desde entonces. Mamá siempre te quiso más. Sofía, a ti te dio todo. Yo solo fui su error, el recordatorio viviente de lo que ella nunca planeó. El cuchillo se me cayó de las manos. Mi primer instinto fue salir corriendo a la sala, negarle todo a Patricia, decirle que estaba equivocada, que yo las amaba igual a las dos. Pero no pude moverme, porque no podía decir esas palabras. No podía mentir tan descaradamente, porque Patricia tenía razón. Me quedé ahí parada, en la cocina, con las lágrimas rodando por mis mejillas, escuchando cómo mi hija mayor le confesaba a su hermana menor todo el dolor que había cargado durante 40 años. ¿Sabes cuántas veces mamá fue a mis funciones escolares? 2, en toda mi infancia, 2 veces. ¿Y a las tuyas? A todas, a cada maldita una. ¿Sabes cuántas fotos mías hay en esta casa? 3. Hay toda una pared llena de fotos tuyas, Sofía. De tu primer día de escuela, de tu graduación, de tus concursos de baile, pero de mí, casi nada, como si yo apenas hubiera existido aquí. Sofía no respondió. Supongo que estaba procesando todo lo que Patricia le estaba diciendo, tratando de entender cómo es que nunca se había dado cuenta de la verdad que ahora era tan obvia. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Patricia continuó hablando, y cada palabra era una herida más. Cuando papá murió, yo tenía 12 años. ¿Sabes lo que es perder a tu padre a esa edad? Al único que te prestaba atención, al único que te escuchaba, al único que te hacía sentir vista. Pero mamá estaba tan ocupada consolándote a ti que nunca me preguntó cómo estaba yo, nunca me abrazó, nunca lloró conmigo.
Era como si mi dolor no importara, porque yo era la hija fuerte, la responsable, la que no necesitaba consuelo. Escuché un sollozo. No sé si era de Sofía o de Patricia, tal vez de ambas. Me hice cargo de ti, Sofía. Te cuidé, te ayudé con la tarea. Te preparaba el desayuno cuando mamá tenía que irse temprano a trabajar. Yo tenía 12, 13, 14 años y ya era tu segunda mamá. Pero nunca recibí un gracias, nunca recibí un reconocimiento. Era mi obligación, ¿verdad? Porque yo era la hija mayor, la responsable. Patricia, empezó a decir Sofía, pero su hermana la interrumpió. Y cuando conocí a Roberto, cuando por fin encontré a alguien que me hacía sentir especial, que me prestaba atención, que me valoraba, mamá lo único que hizo fue juzgarme. Me llamó tonta, me dijo que él se estaba aprovechando de mí. Nunca se detuvo a preguntarme por qué estaba con él. Nunca trató de entender que yo solo buscaba el amor que no encontraba en esta casa. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual, porque todo lo que Patricia estaba diciendo era verdad. Cada maldita palabra, y yo no tenía excusa, no tenía justificación. No podía decir no me di cuenta, porque sí me di cuenta. En algún nivel siempre lo supe. Simplemente elegí no hacer nada al respecto. Cuando me casé, continuó Patricia, y su voz se quebraba cada vez más. Quería que mamá estuviera ahí para mí. Quería que me ayudara con el vestido, con el maquillaje, con los nervios. Quería tener ese momento madre-hija que siempre vi en las películas. Pero ella estaba más preocupada por cómo se veía tu vestido de dama de honor, por asegurarse de que tú estuvieras cómoda, de que tú estuvieras feliz. Escuché cómo Patricia tomaba aire, un aire tembloroso, entrecortado. Y cuando tuve a Mateo, Dios, Sofía, cuando tuve a Mateo yo quería tanto que mamá estuviera ahí, que fuera la abuela amorosa que las mamás de mis amigas eran, que viniera a ayudarme en esos primeros meses terribles cuando no dormía, cuando no sabía qué hacer, cuando me sentía tan sola y tan asustada. Pero ella apenas vino, un par de visitas corteses y ya, porque estaba ocupada contigo y tus exámenes finales. Hubo un silencio largo, pesado, y luego escuché la voz de Sofía, rota, llena de lágrimas. Lo siento mucho, Patricia, lo siento tanto. Yo nunca quise. Lo sé, la interrumpió Patricia con voz más suave. Sé que tú no tuviste la culpa. Sé que tú solo recibiste el amor que te dieron, pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba que alguien supiera lo que fue crecer en esta casa siendo invisible, siendo el error, siendo la hija no deseada. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Todo lo que había estado negándome a ver durante 40 años, de repente estaba claro como el agua. Yo había destruido a mi hija, no con maltrato físico, no con gritos o golpes, sino con algo mucho más cruel, con indiferencia, con negligencia emocional, con una frialdad que ella nunca mereció. Patricia había pasado toda su vida tratando de ganar mi amor, mi atención, mi aprobación, y yo nunca se los di, porque estaba demasiado ocupada dándoselo todo a Sofía. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que sostenerme del fregadero para no caer. Las lágrimas caían sin control. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Cómo había podido hacer esto? ¿Cómo había podido ser tan cruel con mi propia hija? Escuché movimiento en la sala, pasos, la puerta principal que se abría. «Vámonos, niños», escuché decir a Patricia con voz firme. «Hay que irnos». «¿Pero abuelita no nos va a dar de comer?», preguntó la voz aguda de una de las niñas. «No, mi amor, hoy no, vamos a comer en otro lado». Más pasos, la puerta que se cerraba. Silencio. Y entonces apareció Sofía en la entrada de la cocina. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Me miró con una mezcla de dolor y confusión. «¿Es verdad, mamá?», me preguntó con voz temblorosa. «¿Es verdad lo que dijo Patricia?». Quise decir que no. Quise negarlo todo, inventar excusas, defenderme, pero no pude. Solo pude asentir con la cabeza mientras las lágrimas seguían cayendo. Sofía se cubrió la boca con las manos.
Cerró los ojos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. «¿Por qué, mamá?», me preguntó. «¿Por qué hiciste eso? Patricia es tu hija, es mi hermana. ¿Cómo pudiste...?» No terminó la frase. Simplemente negó con la cabeza. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé sola en esa cocina, rodeada del olor del mole que nunca terminé de preparar, rodeada de los restos de una familia que yo misma había destruido con mi egoísmo y mi ceguera. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Sofía no contestaba mis llamadas, Patricia tampoco. Estaba sola, completamente sola. Y por primera vez en mi vida, tuve que enfrentar la verdad sin poder huir de ella. Me senté en esa sala llena de fotos de Sofía y busqué fotos de Patricia. Sofía tenía razón. Apenas había 3 fotos en total, una de su bautizo, una de su primera comunión y una del día de su boda. 3 fotos en 40 años. Mientras que Sofía tenía una pared completa, cientos de momentos capturados, cada etapa de su vida documentada con amor y cuidado. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de lo obvio que era todo? Me fui al cuarto de Patricia, su antiguo cuarto, que yo había convertido en cuarto de costura apenas se fue de la casa. Ni siquiera había conservado nada suyo. Sus trofeos de la escuela, sus diplomas, sus dibujos de niña, todo lo había guardado en cajas en la bodega para hacer espacio para mis cosas, mientras que el cuarto de Sofía seguía intacto, como un santuario, con todos sus recuerdos, sus premios, sus cosas de la infancia cuidadosamente preservadas. Busqué las cajas de Patricia. Me llevó horas encontrarlas, enterradas bajo otras cajas en el fondo de la bodega. Estaban polvorientas, olvidadas. Las abrí con manos temblorosas, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Dentro de las cajas había dibujos que Patricia había hecho cuando era niña. Dibujos de nuestra familia. En todos ellos aparecíamos Fernando, Sofía y yo, sonrientes, tomados de las manos. Y Patricia siempre estaba a un lado, alejada, sola. A veces ni siquiera se dibujaba a sí misma en la familia. Había cartas que nunca me había dado, cartas que había escrito pero nunca tuvo el valor de entregarme. Tomé una y la leí con el corazón destrozado. Querida mamá, hoy fue mi graduación de la primaria. Recibí el primer lugar de mi generación. Todos mis compañeros tenían a sus mamás ahí, llorando de orgullo, abrazándolos, tomándoles fotos. Yo busqué entre la gente esperando verte, pero no estabas. Sé que tenías que llevar a Sofía al doctor. Lo entiendo. Ella es más importante. Siempre lo ha sido. Solo quería que supieras que gané el primer lugar. Pensé que tal vez eso te haría sentir orgullosa de mí, aunque sea un poquito. Te quiero, mamá, aunque sé que tú no me quieres a mí de la misma manera. No tenía fecha. Pero yo recordaba ese día. Recordaba que Sofía había tenido fiebre y yo decidí llevarla al médico en lugar de ir a la graduación de Patricia. Total, es solo una graduación de primaria, me dije. Va a haber muchas más, pero para Patricia había sido importante, y yo no estuve ahí. Seguí leyendo carta tras carta. Cada una era una puñalada más. Carta tras carta donde Patricia me contaba cosas de su vida que yo nunca me detuve a escuchar. Logros que nunca celebré. Dolores que nunca consolé. Miedos que nunca aliviando. Había una carta especialmente larga, doblada muchas veces, en el fondo de la caja. La saqué con cuidado. Estaba fechada 3 días antes de que se fuera de la casa para irse a vivir con Roberto. Mamá, mañana me voy. Sé que estás enojada conmigo, sé que piensas que estoy cometiendo un error, pero necesito que entiendas algo. Roberto me mira, de verdad me mira, me pregunta cómo fue mi día y escucha mi respuesta. Se acuerda de las cosas que me gustan y las cosas que no. Me hace sentir importante, me hace sentir vista, algo que nunca sentí en esta casa. Sé que tiene 32 años y que la diferencia de edad es grande. Sé que tal vez piensas que me está usando, pero prefiero estar con alguien que me usa, pero me presta atención, que en una casa donde soy invisible.
He tratado toda mi vida de ganarme tu amor, mamá. He sacado las mejores calificaciones. He sido obediente. He cuidado de Sofía como si fuera mi propia hija. He hecho todo lo que creí que me haría merecedora de tu amor. Pero nunca fue suficiente. Porque el problema nunca fue lo que yo hacía o dejaba de hacer. El problema era que yo nunca debí nacer. Tú nunca me quisiste. Y está bien, mamá. Ya lo acepté. Por eso me voy. Para dejar de estorbar. Para dejar de ser el recordatorio de tu error. Para que finalmente puedas ser feliz con la hija que sí quisiste desde el principio. Cuida mucho a Sofía. Ella te ama. Ella te necesita. Yo ya aprendí a no necesitarte. Te voy a extrañar, mamá. O más bien, voy a extrañar a la mamá que nunca tuviste, la mamá que debiste haber sido para mí, Patricia. La carta se me cayó de las manos. Me derrumbé ahí mismo, en el piso polvoriento de la bodega, rodeada de las pertenencias olvidadas de mi hija, llorando como nunca había llorado en mi vida. Porque finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. No había sido solo negligencia. No había sido solo favoritismo. Había sido abandono emocional. Había sido rechazo. Había sido crueldad. Le había hecho a Patricia lo que ninguna madre debería hacerle a su hija. Le había hecho sentir que no era deseada, que no era amada, que no era suficiente. Y ella había pasado 40 años cargando con ese dolor. Jamás sospeché que detrás de todo aquello estaba mi propia cobardía. Mi propia incapacidad de enfrentar mis verdaderos sentimientos, mi egoísmo de creer que podía amar a una hija más que a la otra sin consecuencias. No sé cuánto tiempo pasé ahí, en el piso de la bodega. Horas, tal vez. Cuando finalmente pude levantarme, tenía el cuerpo adolorido y la garganta en carne viva de tanto llorar. Pero sabía lo que tenía que hacer. Tenía que hablar con Patricia. Tenía que pedirle perdón. Tenía que tratar de arreglar lo que había roto, aunque tal vez ya fuera demasiado tarde. Llamé a su celular. Sonó y sonó. Nadie contestó. Volví a llamar, y otra vez, y otra. Al quinto intento, contestó. «¿Qué quieres, mamá?» Su voz sonaba cansada, derrotada. «Patricia, mi amor», empecé a decir, y mi voz se quebró inmediatamente. «Necesito hablar contigo. Por favor, necesito verte». Hubo un silencio largo. «No sé si sea buena idea, mamá». «Por favor», supliqué. «Dame una oportunidad, solo una. Si después de eso quieres que no vuelva a molestarte, lo entenderé. Pero por favor, déjame hablar contigo». Otro silencio. Finalmente, suspiró. «Está bien. Mañana a las 3, en mi casa, pero solo tú. No quiero drama». «Gracias, mi amor. Gracias». Esa noche no pude dormir. Ensayé 1000 veces lo que iba a decirle. Ninguna palabra parecía suficiente. Ninguna disculpa parecía adecuada para el daño que había causado. «Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte. Y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse, activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia. ¿Vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Al día siguiente llegué a casa de Patricia 5 minutos antes de las 3. La casa era hermosa, grande, bien cuidada, con un jardín lleno de flores y juguetes de los niños dispersos por el patio. Una vida que ella había construido sin mí. Una familia que había formado sin mi apoyo. Toqué el timbre con manos temblorosas. Patricia abrió la puerta. Se veía cansada. Tenía ojeras profundas. El cabello recogido en una cola de caballo descuidada, ropa cómoda de estar en casa. Me hizo pasar sin decir palabra. Me guió hasta la sala. Me señaló un sillón. Nos sentamos una frente a la otra. El silencio era tan pesado que casi se podía tocar. «Encontré tus cartas», empecé a decir. Mi voz apenas era un susurro.
las que escribiste pero nunca me diste. Patricia cerró los ojos. Una expresión de dolor cruzó por su rostro. No debiste leerlas. Tenías razón en leerlas, respondí. Necesitaba leerlas, necesitaba entender lo que te hice. Patricia abrió los ojos y me miró. Había tanto dolor ahí, tanto dolor acumulado durante tantos años. ¿Y? ¿Ahora que entiendes, qué? ¿Esperas que te perdone y sigamos como si nada? No, dije rápidamente. No espero nada. Solo necesito que sepas que lo siento, que siento mucho todo el daño que te causé, que siento no haber sido la madre que merecías, que siento haberte hecho sentir invisible, no deseada, no amada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Tienes razón en todo, Patricia, en absolutamente todo. Tu embarazo no fue planeado. Y yo estaba tan asustada, tan resentida, tan enojada por haber quedado embarazada cuando no estaba lista. Y en lugar de trabajar esos sentimientos, en lugar de buscar ayuda, los proyecté en ti. Una bebé inocente que no tenía la culpa de nada. Patricia apartó la mirada. Pude ver que sus ojos también se llenaban de lágrimas. Cuando nació Sofía, continué. Fue diferente porque yo ya estaba lista, ya quería ser madre, ya estaba en un mejor lugar emocional. Pero eso no justifica nada, nada, porque tú también merecías ese amor. Tú también merecías una madre que te celebrara, que te apoyara, que estuviera ahí para ti. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Fui una cobarde, Patricia. Fui una madre terrible. No tengo excusa. No puedo decir no me di cuenta, porque en el fondo siempre lo supe. Sabía que te estaba lastimando. Sabía que no te daba la atención que necesitabas, pero era más fácil ignorarlo que enfrentarlo. Más fácil concentrarme en Sofía que trabajar en mi relación contigo. Patricia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Sabes lo que más me dolió, mamá?, dijo con voz quebrada. No fue que amaras más a Sofía, fue que nunca te esforzaste por amarme a mí, que ni siquiera lo intentaste, que era más fácil para ti mantener la distancia que acercarte. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero tenía razón. Lo sé, susurré. Y no hay nada que pueda decir para cambiar el pasado. No puedo recuperar todos esos años perdidos. No puedo borrar el dolor que te causé. Pero quiero que sepas que te amo, Patricia. Sé que no lo sentías. Sé que mis acciones no lo demostraron. Pero te amo. Siempre te he amado. Solo que no sabía cómo mostrártelo. ¿Me amas?, preguntó Patricia, y había escepticismo en su voz. ¿O te sientes culpable? Me quedé callada, porque era una pregunta válida. ¿Era amor lo que sentía? ¿O solo culpa, remordimiento, arrepentimiento? No lo sé, admití finalmente. No sé si alguna vez aprendí a amarte como debí amarte, pero quiero intentarlo, Patricia. Si me das la oportunidad, quiero intentar ser la madre que debía haber sido desde el principio. Patricia me miró por un largo momento. Pude ver la batalla que se libraba en su interior, la niña que todavía quería el amor de su madre contra la mujer adulta que había aprendido a vivir sin él. No es tan fácil, mamá, dijo finalmente. No puedes simplemente aparecer ahora y pretender que todo está bien, que con una disculpa se arregla todo. Son 40 años de abandono, 40 años de sentirme inadecuada, no suficiente, no amada. Eso no se cura con una conversación. Lo sé, dije, lo sé y lo entiendo. No espero que me perdones hoy, ni mañana, ni nunca, si es que no puedes. Solo quiero la oportunidad de intentar hacer las cosas bien, de conocerte, de verdad conocerte, de ser parte de tu vida, de la vida de tus hijos. Si me lo permites. Patricia se quedó en silencio un largo rato. La vi luchar con sus emociones, luchar con el dolor, con el resentimiento, con la esperanza, con el miedo. Finalmente, habló. Necesito tiempo, mamá. Necesito procesar todo esto. Necesito pensar si quiero que seas parte de mi vida de la manera que sugieres, porque no voy a permitir que lastimes a mis hijos como me lastimaste a mí. No voy a dejar que les muestres el mismo favoritismo, la misma negligencia. Entiendo.
dije. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré esperando. Y si decides que no quieres que esté en tu vida, lo aceptaré. Será doloroso, pero lo entenderé. Es lo menos que merezco después de todo. Patricia asintió. Se puso de pie. Yo entendí que era mi señal de irme. Me levanté también. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me di la vuelta. Patricia, dije, una cosa más. Necesito que sepas que nunca fuiste un error. Fuiste una bendición que yo no supe apreciar. Pero el error fui yo. Solo yo. Patricia no respondió. Solo asintió ligeramente. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no las dejó caer. Cerró la puerta detrás de mí. Y yo me fui de ahí sin saber si alguna vez volvería a entrar a esa casa. Los días siguientes fueron terribles. No solo por la situación con Patricia, sino porque también había perdido a Sofía. Sofía estaba devastada. Llamó un par de días después de la confrontación con su hermana. «No puedo creer que hice esto, mamá», me dijo llorando por teléfono. «No puedo creer que sin saberlo, sin quererlo, fui parte de lastimar a mi hermana. No fue tu culpa, mi amor». Traté de consolarla. «Tú no hiciste nada malo». «¿Cómo que no hice nada malo?», respondió con voz fuerte. «Acepté todo tu amor, toda tu atención, todo tu tiempo, sin preguntarme por qué Patricia no recibía lo mismo. Fui egoísta, fui ciega, fui...» «Eras una niña», la interrumpí. «Eras mi hija recibiendo el amor de su madre. Eso no es tu culpa. La culpa es mía, solo mía». «Necesito tiempo, mamá», dijo Sofía. «Necesito tiempo para procesar todo esto, para entender cómo puedo tener una relación con Patricia después de saber esto, para entender mi propio rol en toda esta situación». «Lo entiendo», susurré. «Te amo, Sofía». «Yo también te amo, mamá, pero necesito espacio». Y colgó. Así que me quedé sola, completamente sola. Las dos hijas que había tenido, de maneras muy diferentes, me habían dejado. Y era justo, era lo que merecía. Pasé semanas en ese estado, encerrada en mi casa, sin comer apropiadamente, llorando a todas horas, reviviendo cada momento en que había fallado como madre, cada oportunidad perdida, cada herida causada. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Había pasado toda mi vida convencida de que era una buena madre, que había hecho sacrificios, que había dado todo por mis hijas. Pero la verdad era que solo había sido buena madre para una de ellas. Para la otra había sido un fantasma, una presencia ausente, alguien que estaba ahí físicamente pero nunca emocionalmente. Y lo peor era que no tenía a nadie a quien culpar más que a mí misma. No podía culpar a mi madre, que había sido amorosa conmigo y con mis hermanas por igual. No podía culpar a Fernando, que había amado a Patricia con todo su corazón antes de morir. No podía culpar a la sociedad, a las circunstancias, a la mala suerte. Era mi culpa, solo mía. Una tarde, mientras estaba sentada en la sala mirando esas fotos de Sofía, sonó el timbre. Fui a abrir sin muchas ganas, no esperaba a nadie. Probablemente era alguien vendiendo algo o algún vecino queriendo chismear. Pero cuando abrí la puerta, casi me caí de la impresión. Era Patricia, con Mateo y las dos niñas. «Hola, mamá», dijo con voz neutra. Y los niños querían conocer a su abuela, de verdad conocerla. Me quedé parada ahí, en shock, sin poder mover ni un músculo. «¿Podemos pasar?», preguntó Patricia. Sí, claro», tartamudeé haciéndome a un lado. Los niños entraron corriendo, curiosos, mirando todo con ojos grandes. Patricia entró detrás de ellos, más despacio, más cautelosa. «Siéntense, por favor», dije, señalando la sala. «¿Quieren algo de tomar? ¿Agua? ¿Jugo? ¿Café?» «Agua está bien», respondió Patricia. Fui a la cocina con manos temblorosas. No podía creer que estuvieran ahí. No podía creer que Patricia me hubiera dado esta oportunidad. Cuando regresé con los vasos de agua, los niños estaban mirando las fotos en la pared. «Abuelita», preguntó Sofía, la niña de 8 años. Sí, Patricia la había llamado Sofía como su hermana, y eso me había partido el corazón cuando me enteré. «¿Quién es esta niña en las fotos?» «Es tu tía Sofía», respondí, «mi otra hija.
¿Y por qué no hay fotos de mi mami cuando era niña?, preguntó con inocencia infantil. El silencio que siguió fue pesado. Patricia intervino antes de que yo pudiera responder. Porque abuelita perdió las fotos en una mudanza, mi amor. Pero estaban muy bonitas, me lo han dicho. Era una mentira piadosa. Y me rompió el corazón que Patricia tuviera que mentirle a su propia hija para cubrir mi negligencia. Ah, dijo la niña, aceptando la explicación sin más preguntas. Patricia y yo nos miramos. Había tanto dolor en sus ojos, pero también había algo más, algo que me dio esperanza, determinación. La determinación de no repetir con sus hijos lo que había vivido en su infancia. «Niños», dijo Patricia, «¿por qué no van al patio a jugar un rato? Abuelita tiene un jardín muy bonito». Los tres salieron corriendo, emocionados, dejándonos a Patricia y a mí solas en la sala. «Gracias por venir», dije en voz baja. «No esperaba». «Lo sé», me interrumpió. «Yo tampoco esperaba venir, pero he estado pensando mucho estos días, en terapia, con Roberto, sola, y me di cuenta de algo». Hizo una pausa, tomó un sorbo de agua. «Me di cuenta de que si no te daba esta oportunidad, iba a pasarme el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si... Y no quiero vivir con eso. Ya he vivido 40 años con suficiente dolor. No quiero añadir arrepentimiento a la lista». Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. «Pero necesito que entiendas algo, mamá. Esto no es un borrón y cuenta nueva. Esto no significa que todo está perdonado. Esto es un inicio, un intento, una posibilidad. Si de verdad quieres ser parte de mi vida, de la vida de mis hijos, vas a tener que trabajar por ello, todos los días. Vas a tener que demostrarme con acciones, no solo con palabras, que de verdad has cambiado». «Lo entiendo», dije rápidamente. «Lo entiendo y lo acepto. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ser la madre que debía haber sido, la abuela que tus hijos merecen». Patricia asintió. «Hay reglas, mamá, y son innegociables». «Las que sean», respondí. «Dime». «Primera regla, nada de comparaciones entre mis hijos y Sofía, o entre Sofía y yo. Nunca. Si lo haces una sola vez, se acaba esto. Acepto». «Segunda regla, tienes que estar presente. Si dices que vas a venir a una función de los niños, vienes. Si prometes algo, lo cumples. Nada de surgió algo o se me olvidó. Mis hijos no van a pasar por lo que yo pasé». «Acepto». Tercera regla, vas a terapia. Conmigo, si es posible. Necesitas trabajar en tus propios problemas, entender por qué hiciste lo que hiciste para que no lo repitas. Acepto. Y cuarta regla, esto es un proceso. Vas a tener que ganarte mi confianza, la confianza de mis hijos, y eso toma tiempo. Tal vez meses, tal vez años. Pero no hay atajos. Lo entiendo», dije con lágrimas rodando por mis mejillas. «Gracias, Patricia. Gracias por darme esta oportunidad que no merezco». Patricia se limpió sus propias lágrimas. «No lo hago por ti, mamá. Lo hago por mí, porque me cansé de cargar con tanto resentimiento, porque quiero sanar, y parte de sanar es darte la oportunidad de redimirte». Nos quedamos sentadas en silencio por un momento. Un silencio diferente, menos pesado, con un atisbo de esperanza. «¿Y Sofía?», pregunté finalmente. «¿Has hablado con ella?». Patricia asintió. «Hablamos ayer. Por horas. Lloramos mucho. Ella se siente terrible, culpable, pero le dije lo mismo que te estoy diciendo a ti, que no es su culpa, que ella solo fue una niña recibiendo amor, que el problema fue la forma en que ese amor fue distribuido. ¿Cómo está?». «Está procesando, al igual que yo, al igual que tú, supongo. Pero está dispuesta a trabajar en nuestra relación, a construir algo nuevo entre nosotras. Como hermanas de verdad, no solo de sangre». Esas palabras me dieron más esperanza de la que había sentido en semanas. «Me alegra tanto escuchar eso», dije. «Ustedes se merecen tener una buena relación, una relación que yo nunca fomenté». «No», concordó Patricia. «Nunca lo hiciste, pero nosotras podemos construirla ahora. Sin ti, aunque sea doloroso admitirlo, nuestra relación como hermanas no depende de ti». Tenía razón, y me dolió escucharlo. Pero tenía razón.
Los niños volvieron del jardín en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. Venían llenos de energía, hablando todos al mismo tiempo sobre una mariposa que habían visto. Patricia les dijo que era hora de irse. Protestaron un poco, pero obedecieron. En la puerta, antes de irse, Patricia se volteó hacia mí. El cumpleaños de Mateo es en 2 semanas. El sábado 15, a las 4 de la tarde, en la casa. Estás invitada, pero solo si de verdad quieres venir. No por obligación. Ahí estaré, prometí, y llegaré temprano para ayudar con lo que necesites. Patricia asintió. Nos vemos entonces. Y se fueron. Me quedé parada en la entrada de mi casa, viéndolos subir al coche. Los niños saludaban por la ventana. Patricia arrancó el motor, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte. Quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale. Suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo. Lo prometo. Las 2 semanas siguientes fueron como estar en un sueño. Un sueño donde finalmente estaba haciendo las cosas bien, o al menos intentándolo. Busqué terapeuta, como Patricia me había pedido. Una mujer mayor, con experiencia en temas familiares. Le conté todo, absolutamente todo, sin ocultar nada, sin justificarme. Necesito entender por qué hice lo que hice, le dije en la primera sesión. Necesito entender cómo pude ser tan cruel con mi propia hija. Y empezamos a trabajar, a explorar mis propias heridas, mis propios miedos, mis propias inseguridades. Me di cuenta de que parte del rechazo a Patricia venía de mi propio miedo. Miedo de no ser buena madre. Miedo de haber arruinado mi vida al quedar embarazada tan joven. Miedo de perder mi identidad, mis sueños, mi libertad. Y en lugar de trabajar esos miedos, los había proyectado en Patricia. La había culpado a ella por algo que no era su culpa. Con Sofía había sido diferente porque yo ya había madurado. Ya había aceptado la maternidad, ya no tenía miedo. Pero el daño a Patricia ya estaba hecho. No puedes cambiar el pasado, me dijo la terapeuta, pero puedes cambiar el futuro, puedes ser diferente de ahora en adelante. Y eso era lo que estaba tratando de hacer. También hablé con Sofía. Nos vimos para comer una semana antes del cumpleaños de Mateo. Estaba delgada, pálida, con ojeras profundas. No he podido dormir bien, me confesó. No dejo de pensar en todo, en cómo no me di cuenta, en cómo pude ser tan ciega. No eras ciega, mi amor, le dije. Eras solo una niña, y luego una joven, recibiendo el amor que te daban. Eso no es tu culpa. Pero ahora soy adulta, respondió. Y tengo la responsabilidad de hacer algo al respecto, de construir una verdadera relación con Patricia, de conocerla de verdad, no solo como la hermana mayor que estaba ahí. Me contó que había empezado a quedar con Patricia regularmente, que estaban conociéndose de verdad por primera vez en sus vidas. Es increíble, mamá, dijo Sofía con lágrimas en los ojos. Patricia es una mujer tan fuerte, tan inteligente, tan resiliente. Y yo nunca lo supe porque nunca me tomé el tiempo de conocerla. Me alegra que lo estén haciendo ahora, dije sinceramente. Pero es doloroso también, continuó Sofía, porque cada cosa que descubro sobre ella, cada historia que me cuenta, es un recordatorio de todo lo que perdimos, de todo el tiempo que no fuimos hermanas de verdad. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Sofía me miró con determinación. Voy a ir a terapia también, mamá. Patricia me recomendó a alguien, porque necesito procesar mi propio rol en todo esto. Mi propia culpa. Aunque tú digas que no fue mi culpa, igual la siento. Está bien, le dije. Haz lo que necesites hacer para estar bien.
Y necesito que entiendas algo, agregó Sofía. Nuestra relación también tiene que cambiar. No puede seguir siendo solo tú y yo contra el mundo. No puede seguir siendo esta conexión exclusiva que deja a Patricia afuera. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón. Lo entiendo, dije. Y está bien, es lo correcto. Te sigo amando, mamá, dijo Sofía tomando mi mano. Siempre te voy a amar, pero también amo a mi hermana, y quiero tener espacio en mi vida para ambas, sin que una excluya a la otra. Como debe ser, respondí, como siempre debió ser. Llegó el día del cumpleaños de Mateo. Me levanté temprano, nerviosa como niña en su primer día de clases. Me arreglé con cuidado. Compré un regalo para Mateo, algo que esperaba le gustara. Una bicicleta nueva que Patricia me había mencionado que quería. Llegué a su casa a las 2 de la tarde, 2 horas antes de que empezara la fiesta, como había prometido. Patricia abrió la puerta. Parecía sorprendida de verme tan temprano. Dije que vendría a ayudar, le recordé. ¿Qué necesitas que haga? Patricia me miró por un largo momento, y luego, por primera vez en décadas, sonrió. Una sonrisa pequeña, cautelosa, pero genuina. Ven, te voy a enseñar. Pasé las siguientes 2 horas ayudando a Patricia a preparar todo para la fiesta. Colgamos decoraciones, preparamos botanas, organizamos los platos y vasos, armamos las mesas en el jardín, y mientras trabajábamos lado a lado, hablamos, no de nada profundo, solo charla superficial sobre la fiesta, sobre los niños, sobre el clima. Pero era un inicio, un pequeño paso hacia algo que podría convertirse en una relación real. Sofía llegó justo cuando terminábamos de preparar todo. Abrazó a Patricia con cariño genuino. Me abrazó a mí, y luego abrazó a sus sobrinos con la energía de una tía que está descubriendo lo maravilloso que es tener sobrinos. La fiesta fue hermosa. Mateo estaba feliz, rodeado de amigos y familia. Soplé las velas con él, cantamos las mañanitas, comimos pastel, y yo estuve ahí, presente, atenta, ayudando cuando se necesitaba, tomando fotos, conociendo a los amiguitos de mis nietos, hablando con Roberto, quien fue amable pero cauteloso conmigo. Al final de la tarde, cuando los invitados se habían ido y solo quedábamos Patricia, Roberto, los niños, Sofía y yo, nos sentamos en el jardín a tomar café. Los niños jugaban cerca de nosotros. Sofía y Patricia hablaban sobre algo de trabajo. Roberto leía algo en su teléfono, y yo solo observaba, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Patricia me miró. Nuestros ojos se encontraron, y aunque no dijimos nada, hubo un entendimiento ahí, un reconocimiento de que esto que estábamos construyendo, era frágil, pero real. Era doloroso, pero necesario. Era un camino largo, pero que valía la pena recorrer. Los meses siguientes fueron un proceso. No fue fácil. Hubo momentos difíciles. Hubo conversaciones dolorosas. Hubo lágrimas y recriminaciones. Pero también hubo progreso. Empecé a ir religiosamente a las funciones de los niños, a sus juegos de fútbol, a sus obras escolares, a sus exhibiciones de taekwondo. Y cada vez que iba, veía la sorpresa en los ojos de Patricia. La sorpresa que lentamente se convertía en algo parecido a la confianza. Empecé a llamar a Patricia regularmente, no solo para hablar de los niños o de fechas importantes, sino para preguntarle cómo estaba ella, cómo le iba en el trabajo, qué había hecho en el día. Al principio sus respuestas eran cortas, guardadas, pero poco a poco empezó a abrirse, a contarme cosas, a compartir su vida conmigo, y yo escuchaba, de verdad escuchaba, no para responder, no para aconsejar, solo para escuchar, para conocerla, para entender a la mujer en la que se había convertido a pesar de mí, no gracias a mí. Patricia y Sofía se hicieron muy cercanas. Las veía juntas y mi corazón se llenaba de alegría, pero también de una tristeza profunda. Alegría por lo que tenían ahora, tristeza por todo el tiempo que perdieron. Un día, como 6 meses después del cumpleaños de Mateo, Patricia me llamó. «Mamá», me dijo, «vamos a tener una cena familiar el próximo sábado.
Roberto va a hacer carne asada. ¿Quieres venir? ¿De verdad? Pregunté, casi sin poder creerlo. Sí, los niños preguntaron por ti, y yo también quiero que vengas. Ahí estaré, prometí con voz temblorosa. Esa cena fue especial. No por la comida, aunque estaba deliciosa. No por la ocasión, que no era ninguna en particular, sino porque por primera vez en 40 años me sentí como parte de la familia de Patricia. Como alguien bienvenida, no solo tolerada. Los niños me contaban sobre la escuela. Sofía hacía bromas que nos hacían reír a todos. Roberto me incluía en las conversaciones. Patricia me servía más comida cuando veía que mi plato estaba vacío. Pequeños gestos, pero significaban el mundo para mí. Después de la cena, mientras Patricia y yo lavábamos los platos, ella me habló. He estado pensando, mamá, dijo sin mirarme, concentrada en el plato que estaba lavando. En todo lo que ha pasado, en todo el dolor, en todo el trabajo que hemos hecho para llegar aquí. Yo también, respondí. Todo el tiempo. Y me di cuenta de algo, continuó. Me di cuenta de que seguir cargando con el resentimiento me estaba lastimando más a mí que a ti. Que el perdón no es para ti, es para mí, para liberarme. Se detuvo. Dejó el plato en el escurridor, se volteó a mirarme. No voy a decir que olvidé lo que pasó. Nunca lo voy a olvidar. Las heridas están ahí. Algunas siempre van a estar. Pero estoy trabajando en perdonarte, mamá. Estoy trabajando en dejarlo ir. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. No sé si te lo merezco, susurré. No sé si merezco tu perdón. Probablemente no, respondió Patricia con honestidad brutal, pero no cruel. Pero yo merezco paz, y no puedo tener paz mientras siga aferrada al pasado. Me abrazó entonces. Me abrazó de verdad. No fue un abrazo incómodo y rápido como los que nos habíamos dado durante años. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de dolor pero también de esperanza. Y yo la abracé de vuelta, llorando en su hombro, agradeciendo en silencio por esta segunda oportunidad que no merecía, pero que iba a honrar con cada fibra de mi ser. Te amo, Patricia, le dije, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Lo sé, mamá, respondió. Lo estás haciendo, un día a la vez. Nos separamos, nos limpiamos las lágrimas y seguimos lavando los platos en un silencio cómodo. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Un año después de esa cena, recibí una llamada de Patricia una mañana temprano. Su voz sonaba extraña, tensa. Mamá, ¿puedes venir a la casa? Necesito hablar contigo. Es importante. Claro, mi amor. ¿Estás bien? ¿Los niños están bien? Todos estamos bien. Solo, ven, por favor. Llegué a su casa media hora después, con el corazón latiendo fuerte. No sabía qué esperar. Patricia me hizo pasar. Roberto estaba ahí también. Los dos se veían serios pero no tristes. ¿Qué pasa?, pregunté, nerviosa. Patricia tomó una respiración profunda. Mamá, estoy embarazada. Por un segundo no supe qué decir. ¿Embarazada? ¿A los 43 años? Fue una sorpresa, continuó. No lo planeamos. De hecho, pensamos que ya no podíamos tener más hijos. Pero aquí estamos. La miré. Vi algo en sus ojos, algo familiar. Miedo. Y de repente entendí por qué me había llamado. ¿Por qué necesitaba hablar conmigo? Tienes miedo, dije en voz baja. Tienes miedo de cómo te vas a sentir con este bebé. Porque no fue planeado, como tú no fuiste planeada. Patricia asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, tengo tanto miedo, mamá. Miedo de sentir lo que tú sentiste. Miedo de no poder amar a este bebé. Miedo de repetir el ciclo. Me acerqué a ella. Tomé sus manos entre las mías. Escúchame bien, Patricia. Escúchame con todo tu corazón. Lo que yo hice no fue por ti. Nunca fue por ti. Fue por mis propios problemas, mis propias inseguridades, mi propia inmadurez. Tú no causaste nada de eso. Y este bebé tampoco va a causar nada. Pero ¿qué tal si...? Empezó a decir, pero la interrumpí. No, no hay. ¿Qué tal si...?
Tú no eres yo. Tú ya tienes 3 hijos a los que amas con todo tu corazón. Ya conoces el amor maternal. Ya sabes cómo ser una buena madre. Este bebé va a ser tan amado como sus hermanos, porque tú ya sabes amar, porque tú ya eres la madre que yo nunca fui. Patricia se derrumbó en llanto. Roberto la abrazó por un lado, yo la abracé por el otro. Vas a ser una mamá maravillosa para este bebé, le aseguré, porque ya lo eres para tus otros hijos, y si necesitas ayuda, aquí estoy, para lo que sea, cuando sea. Patricia levantó la vista. Me miró con esos ojos oscuros llenos de lágrimas. ¿De verdad lo crees, mamá? ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Lo sé, respondí con convicción absoluta. Lo sé porque te conozco, porque he visto el tipo de madre que eres, y porque, aunque no lo creas, llevas dentro de ti todo lo que yo no supe darte. Has tomado todo el dolor que te causé y lo has transformado en amor para tus hijos. Nos quedamos ahí, abrazadas, las 3 generaciones. Yo, Patricia, y ese bebé que apenas estaba comenzando a crecer dentro de ella. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor, presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Los meses del embarazo de Patricia fueron mágicos para mí. Por primera vez en mi vida pude ser la madre que debía haber sido desde el principio. Estuve ahí para cada ecografía, para cada antojo, para cada momento de náuseas, para cada miedo. Y cuando finalmente nació el bebé, una niña hermosa que llamaron Elena en mi honor, yo estaba ahí en el hospital. Patricia me la puso en los brazos y me dijo: «Gracias por ayudarme a sanar, mamá. Gracias por demostrarme que nunca es tarde para cambiar». Y yo cargué a esa bebé, a mi nieta Elena, y le susurré una promesa: «Vas a crecer rodeada de amor, de todo el amor que tu mamá se merece y que yo no le di, porque tu mamá es la mujer más fuerte y maravillosa que conozco. Y tú tienes mucha suerte de tenerla como madre». Sofía también estaba ahí. Y las tres generaciones de mujeres Mendoza, estuvimos juntas en ese cuarto de hospital. Patricia con su bebé en brazos, Sofía a su lado, siendo la tía amorosa que siempre había querido ser. Y yo, observándolas, sintiendo una mezcla de alegría por lo que tenían ahora y tristeza por todo el tiempo perdido. Pero no me permití quedarme en la tristeza, porque todavía tenía tiempo. Todavía tenía la oportunidad de ser mejor, de hacer las cosas bien, de estar presente, y eso es lo que he hecho estos últimos 2 años. Estar presente para Patricia y sus 4 hijos, para Sofía, que sigue siendo mi amor, pero de una manera más sana, más equilibrada. Para Roberto y su familia, las cosas no son perfectas. Todavía hay momentos difíciles, todavía hay conversaciones incómodas, todavía hay heridas que no han sanado completamente, pero hay amor, y hay esfuerzo, y hay voluntad de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Patricia y yo vamos a terapia juntas 1 vez al mes. Es doloroso. Sacamos cosas a la luz que preferiríamos dejar enterradas, pero es necesario. Es parte de la sanación. Sofía encontró su propio camino. Sigue siendo mi hija amada, pero ahora también es la hermana que Patricia siempre necesitó. Y yo he aprendido a no sentir celos de su relación, sino alegría. Y mis nietos, mis 4 nietos, los amo con una intensidad que no sabía que era posible. Voy a cada evento,
Recuerdo cada cumpleaños. Estoy ahí para las lágrimas y las risas, para los logros y los fracasos. Soy la abuela que nunca fui para los primeros 3 cuando nacieron, pero estoy compensando ese tiempo ahora. ¿Me he perdonado a mí misma? No completamente. No sé si alguna vez lo haré del todo. El daño que causé fue real. El dolor que infligí fue profundo. No puedo simplemente borrarlo de mi conciencia. Pero estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ser mejor, en hacer las cosas bien de ahora en adelante. Porque eso es todo lo que puedo hacer. No puedo cambiar el pasado. No puedo recuperar esos 40 años perdidos con Patricia. No puedo deshacer las heridas que causé. Pero puedo elegir ser diferente ahora. Puedo elegir amar mejor. Puedo elegir estar presente. Puedo elegir ser la madre que debía haber sido desde el principio. Y cada día que me despierto, esa es la elección que hago. Hace una semana, Patricia y yo estábamos tomando café en su cocina. Los niños estaban en la escuela. Elena dormía en su cuna. Era un momento tranquilo, común, ordinario. Y Patricia me miró y me dijo: «Sabes, mamá, a veces todavía me duele. El pasado, lo que no tuvimos, lo que perdimos». «Lo sé, mi amor», respondí. «A mí también. Pero», continuó, «también sé que estamos construyendo algo nuevo, algo real, algo que vale la pena. Y eso me da esperanza». «A mí también», dije con lágrimas en los ojos. Nos quedamos en silencio por un momento. Un silencio cómodo, de esos que solo pueden existir entre personas que han atravesado el infierno juntas y han salido del otro lado. «Te amo, mamá», dijo Patricia. Y esta vez, cuando lo dijo, sonó verdadero, no forzado, no por obligación. «Verdadero. Yo también te amo, mi niña», respondí. «Siempre te he amado, solo que no supe cómo demostrártelo. Pero lo voy a seguir intentando, todos los días, por el resto de mi vida. Y esa es mi promesa, mi compromiso, mi redención. No puedo deshacer el pasado, pero puedo construir un mejor futuro. No puedo recuperar el tiempo perdido, pero puedo aprovechar el tiempo que nos queda. No puedo borrar el dolor causado, pero puedo ofrecer amor y dedicación de ahora en adelante. Y tal vez, solo tal vez, cuando llegue mi último día, cuando mire hacia atrás en mi vida, pueda decir que, aunque empecé mal, aunque fallé terriblemente, al final encontré el camino de regreso. Al final aprendí a amar como debía haber amado desde el principio. Al final me convertí en la madre que mis hijas merecían. Mi nombre es Rosa Elena Mendoza de Gutiérrez. Tengo 69 años. Soy madre de 2 hijas maravillosas, abuela de 4 nietos hermosos, y aunque me tomó demasiados años entenderlo, finalmente aprendí que el amor verdadero no es el que se siente, es el que se demuestra. Día tras día, acción tras acción, presencia tras presencia. Y eso, finalmente, es lo que estoy haciendo. Si hay alguien ahí afuera que está pasando por algo similar, que ha cometido errores con sus hijos, que ha mostrado favoritismo sin darse cuenta o dándose cuenta, quiero decirle esto: nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para intentar hacer las cosas bien. Nunca es tarde para pedir perdón y trabajar en la redención. No será fácil, será doloroso, tomará tiempo, requiere humildad, honestidad y muchísimo trabajo, pero vale la pena. Porque al final del día, la familia es lo único que realmente importa. Y si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de reconstruir lo que se rompió, vale la pena intentarlo. Fin.